su programa Entendiendo los Tiempos. Es un placer tenerlo con nosotros en este día y queremos decirle que si no se ha suscrito al canal, pueden hacerlo en este momento. Hoy sabemos que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, de muchos desafíos constantes, donde hay muchas aflicciones, donde la adversidad parece estar siempre presente. Sin embargo, en medio de estas situaciones difíciles, las Escrituras nos enseñan que debemos mantener una actitud de agradecimiento hacia Dios. Y hoy queremos, junto con el pastor Luis Méndez, ir al Salmo 118 para que aprendamos a dar gracias al Señor en todo tiempo. Parece raro, ¿sí? Dar gracias al Señor en todo tiempo, no porque nuestros problemas desaparezcan, sino porque, como vamos a ver, Dios es fiel, su amor es eterno y sus misericordias nunca fallan. Y es lo que queremos hacer en este día. Luis, ¿qué te parece? Excelente. Sabe que, como siempre, yo disfruto mucho esta dinámica contigo porque este es nuestra especialidad, el aspecto de consejería. Y hay un disfrute y un gozo cuando uno puede de esta manera como edificarse mutuamente. Amén. Y aquí estamos con la intención de edificar. ¿Cómo usar la palabra de Dios para despertar esa necesidad de confiar en Dios en medio de circunstancias y aprender a ver su misericordia? Es así porque hay personas que leen la palabra diariamente, tienen su tiempo devocional, pero quizás ven un salmo como ese que vamos a analizar hoy y no aprenden o no saben cómo derivar principios que sean buenos para su alma, beneficiosos. Excelente. Luis, tú tienes una chaqueta muy elegante. ¿Tú te pusiste esa chaqueta para qué? Explícame. Porque Pastor, fue con oiga, mala intención. pastor, cuando uno lo invitan a un programa con usted, pero mire uno cómo tiene yo que estoy. revisar el closet. No, porque usted no necesita mucho. No, Nosotros los que no somos muy beneficiados necesitamos buscar cómo vamos a lograr rellenar. Pero estamos aquí, pastor, contentos, juntos. No, cámbiame el tema, está bien. ¿Por qué ese Salmo 118? ¿Qué podemos hacer en momentos de adversidad? Una de las bellezas de este salmo, quizás para poner en contexto, Eduardo, es importante entender que muchas de las experiencias que encontramos en el salmo se narran una vez el salmista ya ha pasado por la situación. Usualmente son reflexiones después de. Y la razón por la que Dios inspira estos salmos es para bendecirnos a nosotros. Amén. Nosotros encontramos en los salmos vidas reales, con sufrimientos reales, con desafíos reales, con respuestas reales, en su fortaleza, en sus debilidades. Por eso es tan fácil relacionarnos con los salmos, Eduardo, porque nos retratan en muchos aspectos. En el caso del Salmo 118 es interesante que es un salmo de acción de gracias. Si nosotros leemos los primeros versículos, dice, da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el verso 2 dice, diga ahora a la casa de Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón, para siempre. Diga ahora a los que temen al Señor, para siempre. Cuando yo enseñaba escuela dominical a los niños, y a una frase se repetía 4 veces en 4 versículos, no hay que ir a un seminario para saber de qué se trata el Salmo. La misericordia. Vamos a empezar por ahí. La Biblia dice que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Y yo siempre me pregunto, yo creo eso. O sea, cuando es un lunes en la mañana. Porque tú sabes, Eduardo, que los domingos es muy fácil ser cristiano, es decir, uno va a la iglesia, ve a los hermanos. Las alabanzas son tan bonitas que uno llora y todo, uno es muy emocional. El problema no es el domingo, el problema es el lunes en la mañana. Entonces, el lunes en la mañana yo tengo que recordar que la misericordia del Señor son reales. Lo creo eso, que son nuevos. O sea, cada vez que sale el sol, Eduardo, nos hacen un depósito en la cuenta de banco. Yo creo eso. Más que creerlo, yo abrazo esa misericordia, la disfruto, me llenan. Eso requiere una labor de fe e intención. Yo tengo que aprender la misericordia, a ver esa misericordia, están ahí. Dios la promete, pero a veces yo no la veo, Eduardo. A veces yo tengo tantos problemas en mi vida que yo no sé cuál es la parte buena del día de hoy. Bueno, como tú decías una vez, es bueno comenzar el día sabiendo que Dios te visita en ese día, que Dios está ahí, sin importar tus circunstancias. Y que tienes una cuenta llena de bendiciones ahí, de misericordia, pase lo que pase, a la luz de lo que tú haces. Exacto. Entonces es importante comenzar diciendo,
Hoy es una oportunidad que Dios me da, Eduardo, estamos vivos. Hay gente que no ha amanecido viva. Así es. Entonces hay oportunidad para ver bondad en medio de las circunstancias. Lo otro es que ese era un salmo que de hecho se usaba como un cántico en Israel. Y en un salmo de acción de gracia, el salmista nos narra una experiencia que él tuvo. Él dice en el verso 5 que en medio de su angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Y él habla de esa palabra angustia. A veces uno lee una frase, un versículo bíblico y lo pasa por alto. Y a mí me gustaría que tú nos enseñes a derivar principios de aquí. Pues lo primero es, Eduardo, que él llama angustia. Cuando tú usas esa expresión, Angustia. yo no estoy hablando del tráfico, No. yo no te estoy hablando que te duele la cabeza, yo no estoy hablando que alguien te respondió mal. Cuando tú usas para describir una circunstancia, le llamo una angustia. Cuando tú estás en una situación desesperante, de una gran crisis que tú no sabes cómo vas a salir. Eso es exactamente la descripción teológica de una angustia. No veo esperanza. No sé cómo va a resolver esto. Estamos hablando O sea, de no una hay salida de esto. Es una aflicción que alcanza la más alta expresión y yo no tengo recursos para responder. Es una situación que es más grande que yo. Entonces tú le llamas angustia. Lo otro que dice, que él clamó al Señor. ¿Sabe que a veces cuando en nuestra relación con Dios nosotros oramos a Dios? Nosotros hablamos a Dios, pero en el hebreo, cuando dice clamó, Fue que con desesperación. ¿usted ha visto una persona ahogándose alguna vez? Así. Yo tuve la experiencia de ver una persona, gracias al Señor no se ahogó, pero ¿usted cree que es correcto que usted se esté ahogando con varios tragos de agua y usted ve a alguien en la orilla y usted le diga, tú estás ocupado ahora? Ven, sálvame, Si, ayúdame. si tú no estás ocupado, cuando termine de... No, es una situación desesperante. Si es una angustia, no puede ser una simple oración. Un clamor lleno de angustia. vamos a decir, Exacto, fruto de la porque en angustia. el clamor es un grito del alma. Yo no estoy hablando que oró, yo no estoy hablando que le dijo al Señor, si tú puedes. Esto es sencillo, no hay plan B. Señor, o tú vienes o perdimos el juego. El clamor es la respuesta cuando yo veo una situación angustiante. Estamos hablando de lo que pasó el salmista. Él dijo, yo quiero contarle lo que me pasó. Yo tuve una situación que se me fue de las manos, una angustia. Lo que hice fue que clamé a Dios, le llevó el alma. ¿Sabe que el clamor a veces es un lloro, ni palabras, eso contiene? Y dice él que Dios le respondió. De hecho, dice que Dios lo puso en un lugar espacioso. ¿Sabe que cuando nosotros oramos con fe, la expectativa es que Dios responda con fe? Entonces, ¿qué exactamente es lo que sucedió con este hombre? Dios lo liberó. Lo que sea que fuera la angustia que estaba pasando, Dios lo sacó de ahí. Dios le mostró su poder. Ahí aprendemos que en momentos así de angustia y en todo momento, nosotros tratamos, Luis, de buscar la solución por nosotros mismos. Y cuando no solucionamos nosotros mismos, entonces clamamos a Dios. Y ahí aprendemos que debemos clamar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y a veces, Eduardo, a mí me pasa algo y yo empiezo a llamar gente. Sí. Que no es nada malo, pero una vez yo recuerdo que alguien me dijo a mí, pero ya tú oraste y clamaste. Llama a Dios primero. Pero antes de tu, eso es igual que una emergencia. Tú sabes que los sitios médicos y todas esas cosas dicen, si es una emergencia, usted va a cerrar, llame al 911. Porque tú no haces nada llamándome a mí, si es una emergencia que tú te estás muriendo. Primero a Dios. Clamar a Dios. Y eso uno lee en los salmos una y otra vez. Eso es impresionante. El Salmo 31, yo lo tengo aquí, dice, me gozaré, me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi angustia, has conocido la angustia de mi alma y no me has entregado en mano, me has liberado, me has puesto en un lugar espacioso. Otro salmo. O sea, eso es lo que significa que el salmista vivía en esto. Esto no era una experiencia extraña. En su vida él fue visitado por aflicción, él aprendió a clamar y él tuvo la evidencia de la fidelidad de Dios. Dijo, Dios me liberó. Amén. Eso es lo que sucedió, por un lado. ¿Qué más, Luis? ¿Qué Bueno, aprendemos de ese salmo? Entonces ahora lo que viene es lo que el salmista reflexionó sobre la experiencia.
Recuerden, todo esto ya pasó cuando él está escribiendo. Entonces él dice esto en el verso 6. El Señor está a mi favor y yo no temeré que puede hacerme el hombre. Parece que su angustia era por alguna presión, guerra, persecución, querían matarlo. Se cree que había una persecución en su vida y era angustiante. Y él dice, el Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, yo miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Nosotros decimos, él estaba reflexionando. ¿Qué exactamente fue lo que reflexionó? Él tuvo una convicción en base a su experiencia que le llevó a confiar más en Dios. Esa es la dinámica que Eduardo, que es lo que nosotros necesitamos cuando estamos en una aflicción grande. Él dijo, el Señor está a mi favor. ¿Tú crees? Yo creo eso. Amén. O sea, en serio, cuando viene esa situación que no te dan los números, que tú no sabes lo que vas a hacer, ¿tú crees que Dios está a su favor? ¿Sabe qué trajo como consecuencia? Que él creía eso. Él dijo, yo no temeré. Había que estar muy firme. No, entonces aquí empezamos. La prescripción bíblica al mal del temor es creer que Dios está a tu favor. Amén, amén. Si tú estás lleno de miedo en cosas, quiere decir que tú te estás viendo solo o estás viendo a Dios en contra. ¿Sabes que a veces uno de los ataques espirituales del enemigo es que el enemigo te dice, Dios se cansó de ti? Ya con todas estas cosas que tú estás haciendo, tú no aprendes nunca. Repites los mismos problemas. Olvídate de eso. Ya Dios nos dice el salmista, el Señor está a mi favor. Por eso yo no temeré que pueda hacerme el hombre. Mira qué interesante, Luis. Él estaba en angustia, clama al Señor. Cuando tú estás en angustia, tú estás en un lugar estrecho que no te puedes mover porque no sabes lo que vas a hacer. Él está en angustia, él clama al Señor, el Señor lo pone en un lugar espacioso. Y entonces aquí él dice, el Señor está entre los que me ayudan. Exactamente. Entonces él amplió la perspectiva. Uno de los rescates que Dios hace, Eduardo, es nosotros mismos. A veces nosotros creemos que el problema se va a resolver porque Dios remueva la aflicción afuera. Esa no es la intención primera. No. La intención primera de Dios es hacernos crecer. Así es. A veces nosotros oramos, ay Señor, sácame de aquí. Es una mala oración. Señor, enséñame. Mira a Pablo con el aguijón en su carne. Exactamente. Y él sufría, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo otro que David hizo en esa reflexión es que él dijo, el Señor está por mí entre los que me ayudan. Por mí, eso es algo significativo. Eduardo, ahí entran las promesas. Esto es teológicamente muy profundo. Dios no está en contra tuya, Dios está a tu favor. Dios, imagínate el escritorio de Dios, Eduardo, en el cielo. De las millones de posibilidades que pueden ocurrir en tu vida, Miles de millones. Dios elige la mejor, aunque sea aflicción. O sea que si es ponerme en ese lugar estrecho, esa es la mejor situación que yo puedo tener. Porque Dios sabe lo que va a lograr. A veces lo que necesitamos es aflicción. Sí, Porque, a veces. Bueno, Dios a veces dice, te estás confiando demasiado en sí mismo. Déjame tratar de ilustrarle que no depende de él. Ahora, ¿qué produjo esa convicción en el salmista? Él dice, por tanto, yo miraré triunfante. Eso es lo que me tengo. Ya es un grito de confianza. Ahí está. ¿Sabes que esa mirada triunfante entra en contraste con... ¿Qué es lo diferente a tener una mirada triunfante? Una mirada de derrota, viendo al futuro, decaído, vencido. Entonces, eso no se corresponde con un hijo de Dios. Se supone que si Dios está a mi favor y Dios está por mí, ¿cómo es que yo voy a vivir la vida como si un camión me pasó por arriba? Sí. ¿Usted ha visto el gozo de algunos hermanos? Ay, hermano, usted sabe. Aquí usted sabe, subsistiendo. Usted cree que usted va a impactar a nadie. Ahora, una persona en aflicción, pero que confía en un Dios soberano que reina, que está por ti, no en contra tuya, tú tienes una mirada triunfante. Tú no sabes cómo se va a resolver el problema, pero tú sabes que Dios va a orar. Eso no es un asunto de si va a orar, sino cuándo. Eso cambia la perspectiva en la vida. Es una expresión muy bonita en el hebreo. Una mirada triunfante. Yo me levanto el día y aunque tenga problemas, yo confío. Eduardo, mira la ilustración que yo tengo con esto. Sabe que yo estoy muy ligado al mundo del béisbol.
Y a veces hay uno de los muchachos, sobre todo dominicanos, que ellos iban a jugar. Y yo que me gusta ver el juego porque cuando hablo con ellos les puedo decir lo que comentaron, lo que dijeron. Pero hay veces que ellos, el juego está, yo tengo una reunión. Entonces no puedo ver el juego. ¿Sabes lo que yo hago? Lo grabo el juego. Y en, en uno de esos aparatos electrónicos se graba. Yo lo voy a ver luego. Sí. Lo que sí yo tengo es una notificación en el teléfono de qué pasó en el juego. Entonces terminó el juego y me llega una notificación que dice, ganamos. 10 carreras a 9, ganamos. Yo leí eso y digo, ganamos, pero yo no he visto el juego. Cuando yo llego a mi casa, al pitcher, que es el jugador que yo quiero ver, primer inning, le dieron 2 jonrones. Segundo inning, 2 jonrones más. Y vamos por el sexto inning, Eduardo, perdiendo 6-0. ¿Y qué vamos a hacer? Pero yo sé que ganamos. Así es. En algún momento se va Yo no sé en qué momento el juego va a dar la vuelta, pero yo te aseguro ya que ganamos. ¿Sabe qué, Eduardo? Ganamos. Ganamos en Cristo, en la cruz del Calvario. Ya hermano. Cristo pagó todas las dificultades que podían obstaculizar el disfrute de Dios. Ya Cristo lo pagó, ganamos. Bueno, pero que ahora vamos en el sexto inning, parece que no. Nos están dando jonrones, pero eso no importa. En algún momento la cosa va a cambiar. Entonces eso es una mirada triunfante, Eduardo. Una mirada triunfante es aquella que dice, no sé qué es lo que está pasando, no tengo idea cómo lo voy a resolver, pero hay esperanza. Fíjate qué interesante lo que Samita aprendió en la aflicción. Eso no lo aprendió de vacaciones. Mira, yo no diría hay esperanza, vamos a ganar. Vamos a ganar. Entonces este hombre, la aflicción fue una bendición, Eduardo, sí. Porque él no aprendió eso en la playa. Algo se le estrechó en su vida que él dijo, aprendí esto. El Señor está a mi favor, no tengo que temer. El Señor está por mí, voy a tener una mirada triunfante. Ahora lo que sucede que viene es que entonces el salmista no habla a nosotros. Y lo que yo llamo la exhortación. Hubo una experiencia. Tuve una angustia, clamé y él me respondió. Tuve una reflexión. El Señor está a mi favor, el Señor está por mí, no voy a temer, una mirada triunfante. Y para mí, salmista, ¿qué tú me tienes? Para nuestro público, ¿verdad? En este Entonces día. Aquí llegamos al versículo número 8 y dice, es mejor. Recuerda, Eduardo, ya esto es lo que él concluye para ti y para mí. De su reflexión, del acontecimiento, de lo que le sucedió. Él dijo, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Oye, qué conclusión. Parece sencillo, pero cuando uno tiene un problema económico, lo primero que quiere salir es al banco o tu confianza está en que tiene una cuenta bancaria o alguien que lo puede ayudar o al médico. Y la parte gramatical es importante, que él dice es mejor. ¿Sabes cuando tú usas la palabra mejor? Cuando hay más de una opción. Así es. Hay cosas que son estas, pero hay una opción mejor. De hecho, en la vida de crecimiento no hay por qué conformarse con hacer algo bien si se puede hacer mejor. Así es. Dios nos está desafiando. Dios siempre será mejor. La Dios mejor opción, mejor. el mejor camino. Y él dice refugiarse. Esa es otra palabra importante. Eduardo, tú y yo somos dominicanos, también en una zona ciclónica. Nosotros sabemos lo que es un refugio. Cuando vienen esos huracanes, el gobierno dispone de lugares seguros para tratar de preservar gente que puede estar desafiada por el viento, la lluvia. Le llamamos refugio a eso. El gobierno determina, de acuerdo al peligro, qué zona hay que evacuar y la ponen en lugares que van a estar cerrados. Y eso le llamamos refugio. Ahora, imagínate, Eduardo, que venga un ciclón, te sacan de tu zona, te llevan al refugio y tú afuera empiezas a contemplar la construcción y dices, la verdad que eso es seguro, sí. La verdad que eso no se va a caer. Eso sí está bien hecho, pero tú estás afuera. ¿Qué pasa si viene el ciclón? Y tú estás afuera. No importa que tú digas que es seguro. No, eso está allá adentro, la seguridad no está afuera. Un refugio solo funciona si tú estás dentro de él. No, si estoy fuera observando el ciclón. Yo puedo decir todo lo que yo quiera de la belleza. La pregunta mía, ¿estás confiando? ¿Estás dentro? Estás refugiado en el Señor. Entonces yo, dentro del Señor, puedo ver la perspectiva en la vida diferente. Yo puedo confiar en el Señor. Amén. Entonces lo que este salmo, en aspectos prácticos, nos enseña es que las aflicciones son instrumentos que Dios usa para hacernos crecer. ¿Crecer en qué? En confiarle. ¿Cómo eso se da?
cuando yo soy agradecido por su misericordia. Así fue que empezó el Salmo. Cuando yo aprendo que en toda angustia puede existir un clamor y que Dios está por mí, está a mi favor. Y yo aprendo que es mejor confiarle a Dios. Siempre, Eduardo, siempre es mejor confiar en Dios. ¿Sabe cuál es el principal obstáculo para nosotros mismos? Nuestra incredulidad. Porque yo confío en mí. Hay veces que, aunque uno no lo diga, Eduardo, nuestra actitud demuestra que yo me confío más a mí que a Dios. Porque Dios a veces me dice, espera. Y yo quiero resolver por mi cuenta. Eduardo, hablando incluso de la relación, hay veces que en una discusión Dios dice, tranquilo, ahora calla, pero yo quiero ganar. Así es. Y no espero en el Señor, entonces no me estoy refugiando en el Señor. El salmista nos muestra la manera como Dios trabaja con nosotros. Dios nos desafía, necesitamos su ayuda para poder crecer. Entonces, hay miles en la providencia de circunstancias que Dios dice, confíame. Está en nosotros creer o no. Amén. Nos queda un minuto. Me gustaría que tú nos dieses un consejo final. Esto es un acto de fe. Esto es andar por fe y no por vista. Porque lo que vemos, las aflicciones, las adversidades, nos controlan, nos dominan. Y debemos estar preparados para ejercer esa fe de refugiarnos en el Señor. Y creo que la aplicación práctica de esto es, en vez de llenar nuestras mentes en pensamiento de nosotros mismos, dejemos que sea Dios que nos hable. Vamos a la palabra. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos más de Dios. Dios inspiró su palabra como un medio de moldear nuestra mente para que aprendamos a obedecerle más. Luis, gracias nuevamente. Qué edificados hemos sido. Ahora vamos a pasar a una nueva sección que tenemos que tú conoces, Consejería para los Tiempos, donde vamos a contestar una pregunta que nos hace nuestro público. Pastor, mi esposa me ha señalado que estoy actuando de manera muy distante y yo mismo me siento muy desanimado, aunque no sé por qué. Ella me insiste que busque ayuda, pero no quiero hablar con otra persona de mis problemas. ¿Debo buscar ayuda o lo resuelvo solo? Lo primero que debes saber o reconocer es que el desánimo es algo común a todos nosotros. En la Biblia vemos el caso del rey David que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y esto nos enseña que el desánimo, el desaliento no es algo extraño a nosotros como seres humanos. Pero la clave es volver a Dios y no encerrarnos en nosotros mismos. Ese distanciamiento afecta a tu matrimonio. Tu esposa ha notado que estás distante y es importante que tú resuelvas esa situación, ya que va a afectar la relación. Un matrimonio requiere una buena comunicación, apoyo mutuo, y Dios nos manda a amar a nuestras esposas de una manera sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia. Y esto implica ser transparentes y compartir nuestras luchas, nuestras debilidades. Por eso es importante que busques consejo. Las Escrituras nos enseñan que buscar ayuda es sabio. Proverbios 15:22 nos dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Por lo tanto, debemos saber que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y el negarte a buscar ayuda puede prolongar tu sufrimiento y obstaculizar tu sanación. Una sanación que Dios quiere brindarte a través del apoyo de otras personas que son dones de Cristo para su iglesia. Hablar con un consejero bíblico, con un hermano más maduro, con un pastor, te permitirá recibir una perspectiva objetiva y sabia de tu situación. Entonces, no enfrentes tu problema solo. Mira, la cultura actual nos enseña que los hombres debemos resolver nuestros problemas por nosotros mismos y en privado. Pero las Escrituras nos enseñan a que debemos llevar los unos las cargas de los otros. Entonces, el compartir tus luchas y dificultades no es una señal de debilidad, sino es un acto de obediencia a Dios, permitiendo que otros
te ayuden a superar ese desánimo y esa distancia emocional. Pero tu problema puede ser el orgullo. El evitar hablar a otros puede ser una forma del orgullo, lo cual te aleja de la gracia de Dios, porque nos dicen las Escrituras que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y tú debes reconocer tu necesidad de ayuda, porque eso es un acto de humildad que abre la puerta para la gracia y la restauración de Dios. Por lo tanto, toma la decisión de buscar ayuda. No ignores esos sentimientos de desánimo, desaliento, distancia emocional. Dios te ha colocado en una comunidad de creyentes y te ha dado un cónyuge para ayudarte. Busca esa ayuda con confianza, sabiendo que al hacerlo permite que Dios use a otros para llevarte a la sanación y restaurar tu relación matrimonial. Dios te bendiga.